Hola. Les comento, hoy ustedes tienen las diapositivas de lo que van a ser las dos clases de espectroscopía atómica. O sea, son las diapositivas que tienen, no es solo para una clase, sino que son para las dos clases, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y después seguimos la próxima clase, vamos a terminar. Tiene ese esquema porque son temas muy concatenados, digamos. Una cosa no se puede explicar sin la otra, ¿sí? Es más difícil cortarlo por secciones. Y eso en parte es porque espectroscopía atómica, ya sea de absorción o de emisión, lo que está viendo son elementos, ¿sí? Vamos a ver también que lo que se va a analizar no son solo elementos, salvo en algunos casos que estamos viendo iones. O sea, la espectroscopía de base es espectroscopía atómica. Buscamos llevar nuestra muestra a un estado atómico con la mayor eficiencia posible. Sin embargo, vamos a aprovechar esa falta del 100% de eficiencia en la cual se generan iones para analizar los iones. En realidad, información que obtenemos de los iones. Tenemos que llevar la muestra a un estado atomizado, porque esto es espectroscopía atómica. Nuestras muestras vienen típicamente de estados moleculares o estados iónicos. Pueden estar en estado sólido o en estado líquido. Con lo cual, vamos a llevar a la muestra a una situación en la cual no se encuentra cotidianamente. Y no es el estado de menor energía. Yo no tengo átomos por ahí. El caso más estable, atómicamente hablando, sería el caso del mercurio. El mercurio está en estado cero. Si bien en su forma líquida sabemos que, como es conductor y demás, se forma una cierta dislocación de los electrones y eso mantiene todo estable en la forma de gota de mercurio. Sabemos que cuando se forman vapores, los vapores son de mercurio cero. Pero no hay otros casos de tanta estabilidad en estado atómico, y menos en estado gaseoso. Con lo cual, nosotros tenemos que entregar la energía a la muestra para que pase de un estado molecular o estado iónico a estado gaseoso y atómico. Ese es el estado en el cual vamos a analizar nuestros analitos. Si estamos hablando de absorción, nosotros vamos a tener que excitar, o sea, entregar energía a la muestra y captar cuánto de esa energía que le entregamos a la muestra fue tomada por la muestra. Vamos a ver luz transmitida. Ahora, si vamos a ver emisión atómica, lo que vamos a captar es cuánta energía emite nuestra muestra, ¿sí? Vamos a ver. Dentro de estas espectroscopías tenemos tres bloques en cuanto a qué es lo que se analiza. Si tenemos espectroscopía óptica, atómica y óptica, podemos estar viendo tanto átomos, espectros de absorción o de emisión atómicos, como iones. Podemos tener espectros de emisión o absorción iónicos. Dentro de las técnicas que vamos a ver hoy nos vamos a centrar en las que observan átomos. Ahora, si estamos viendo espectroscopía atómica de masas, vamos a analizar iones. Esto es lo que vamos a ver probablemente la clase que viene y ahí vamos a ver por qué se ven iones. En otros casos también vamos a analizar rayos X. Estos son espectros de rayos X de sustancias sin atomizar o incluso pueden estar atomizadas. Hasta ahora no vimos generación de rayos X. Bueno, los orbitales electrónicos, atómicos o no atómicos, dependiendo de su energía, van a tener transiciones que se encuentren en frecuencias o en delta de energía o en longitudes de onda típicas del UV o del visible. Si esas transiciones son más energéticas, van a estar en el orden de los rayos X, ¿sí? La gran mayoría de las técnicas analizan espectro UV visible. Solo las técnicas de espectroscopía de rayos X o de fluorescencia de rayos X son las que ven estas líneas y son especializadas en rayos X. Eso es una técnica instrumentalmente diferente a lo que son las espectroscopías de absorción y emisión atómica. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los distintos equipos y los componentes de los equipos.
¿Qué es lo que tiene un equipo de absorción atómica? Un equipo de absorción atómica, si lo analizamos, tiene los mismos componentes que tiene un UV visible. El UV visible tiene, o sea, un espectrómetro UV visible tiene una fuente que irradia, una cuba donde va la muestra y un fotomultiplicador. Podemos tener un monocromador antes, un monocromador después, ¿sí? O un filtro, lo que vayamos a necesitar para seleccionar la longitud de onda, pero básicamente esos son los componentes. La muestra en UV visible está en solución, porque las transiciones que analizamos son de moléculas en solución. Ahora, como vamos a hacer espectroscopía de absorción atómica, nosotros necesitamos llevar la muestra a estado atómico, a estado fundamental. Eso solo se logra por medio de entrega de energía que lleva a estado gaseoso y cero. Eso se logra mediante el uso de energía térmica de la manera más sencilla. Puede ser por medio de transferencia de energía térmica con una llama. Vamos a ver también otras formas de entregar energía térmica. Y si no, puede ser también por medio de un plasma, que vamos a ver más adelante. En el caso de espectroscopía de absorción atómica tenemos una lámpara de cátodo hueco que nos va a irradiar al átomo. El átomo va a absorber, nuestro monocromador va a seleccionar la longitud de onda y nuestro fotomultiplicador va a cuantificar cuántos fotones llegaron al detector respecto a los irradiados. Eso es una absorción, como UV visible. Este tipo de técnicas tienen unas aplicaciones determinadas. Esas aplicaciones determinadas están dadas en función del principio. Dado que los elementos que más fácil se llevan al estado atómico son los metales, es una técnica que está ampliamente difundida para ver metales y todo lo que los metales tengan asociados como matrices. O sea, una matriz para un metal puede ser una aleación, puede ser un complejo multivitamínico, puede ser la sangre de una persona que estuvo expuesta laboralmente a cadmio o a plomo. Vamos a tener muestras básicamente que son de diversos tipos, pero todas buscan analizar metales, ¿sí? Hay unos pocos elementos, como el selenio y el arsénico, que pueden analizarse por absorción atómica, pero son los menos. Yo por absorción atómica no puedo analizar oxígeno, azufre, fósforo. Esos elementos no se atomizan de una manera eficiente. Son muy inestables en forma atómica y el tiempo de residencia en ese estado es demasiado corto y no se llegan a medir con precisión. Aparte, muchos de esos elementos tienen longitudes de onda de absorción más energéticas que el ultravioleta, o sea, están en los rayos X. Con lo cual las fuentes de irradiación típicas no llegan a poder medirlos. Por eso vamos a ver que en absorción atómica típicamente medimos plomo, cadmio, níquel, cobre, arsénico, zinc, vanadio, molibdeno, cobalto, todos metales de transición. Si bien se puede medir calcio, magnesio, sodio, esta técnica lo que logra es la introducción del análisis de estos metales de transición. Calcio, sodio, magnesio se desarrollaron técnicas eficientes para su medición desde el punto de vista de fotometría de llama o de electrodos selectivos. Hay otras técnicas que los logran ver con buena sensibilidad y buena precisión. Mientras que para estos metales, que muchas veces se busca medir en el nivel de trazas, las otras técnicas no logran verlo. Con lo cual se requiere que la muestra sea llevada a absorción atómica. Una de las aplicaciones de absorción atómica es el análisis cuantitativo. Y se usa para análisis cuantitativo preferencialmente que el cualitativo porque nos da información de un compuesto por vez.
O sea, yo puedo analizar un elemento y para analizar otro elemento tengo que cambiar de las condiciones instrumentales. Pero esa configuración hace que mi elemento pueda ser analizado con alta sensibilidad. Típicamente tenemos soluciones que se miden por absorción atómica que van del rango de las ppb a las ppm. Vamos a ver, dependiendo qué método utilicemos para atomizar, tenemos rangos que van de las bajas ppb a rangos que van de las bajas ppm. Una de las limitaciones es lo que le comenté, solo se pueden medir elementos uno por vez. Y las limitaciones de la muestra es que siempre se miden muestras líquidas y las sólidas necesitan un tratamiento. O sea, si yo voy a analizar un elemento por absorción atómica, necesito que esa muestra de alguna manera se liquifique, sea llevado a líquido. Si bien hay algunos muestreadores para poner muestras sólidas, son los menos y se usan en aplicaciones muy acotadas. Por lo cual lo que está difundido es el uso de muestras líquidas. ¿Alguna duda? Les voy planteando, esto se los puse al principio para plantearles algunas cuestiones de absorción atómica. Después, cuando vayamos viendo las partes experimentales, las partes instrumentales, perdón, vamos a volver sobre estos conceptos, ¿sí? Recuerden lo que dijimos en esta parte, ¿sí? ¿Alguna duda? En emisión atómica nosotros no necesitamos de una fuente. En fluorescencia nosotros necesitamos de una fuente que excite a la molécula y la molécula al desexcitarse, al relajarse, va a emitir una longitud de onda. En emisión atómica la excitación, la entrega de energía va a estar dada por la llama. Se busca que esa llama sea tan energética que la muestra ya de por sí se excite y sus niveles de transiciones atómicas estén en un estado excitado, y dado que eso es una situación energéticamente favorable, al relajarse van a emitir sus longitudes de ondas características. Esas longitudes de onda son su espectro de emisión. Del espectro de emisión yo puedo analizar una línea o puedo analizar múltiples líneas. Si analizo una línea yo puedo medir de una manera precisa y con mayor sensibilidad. Si analizo múltiples líneas voy a tener una determinación más selectiva, porque dos elementos pueden tener un espectro de emisión parecido, pero no van a tener un espectro de emisión completamente idéntico. ¿Se entiende? ¿Sí? Es por eso que espectroscopía de emisión atómica muchas veces se usa también, no solo cuantitativamente, sino que cualitativamente. Incluso hay sistemas de deconvolución de los datos que permiten el análisis de varios elementos simultáneamente. O sea, me dicen, yo tengo un patrón de emisión para sodio. Ahora, si tengo sodio, cadmio y zinc en simultáneo, las cantidades de líneas que me van a aparecer de emisión van a ser múltiples. Yo solo por medio de un algoritmo voy a poder resolver eso y decir, bueno, tengo sodio, tengo calcio y tengo cadmio. Y zinc, creo que había dicho, ¿sí? Tengo los tres elementos que había dicho originalmente. Así como la absorción y la baja en la transmitancia es proporcional a la cantidad de analito que tengo, en este caso la intensidad de emisión va a ser proporcional a la cantidad de analito que tengo. ¿Sí? Las aplicaciones principales son cual y cuantitativas. Una de las ventajas es el análisis simultáneo. Ahora, dice que las ventajas del análisis cuantitativo por lo general son de alta sensibilidad y la exactitud y la precisión es de 2%. Emisión atómica tiene mayor precisión y exactitud para muestras complejas que lo que tiene absorción atómica. Pero absorción atómica se han logrado configuraciones que logran mayor sensibilidad que emisión. Y esto se los comento y se los dejo ahí boyando. Fíjense que esto ya está hablando de ppm. Se los dejo ahí stand-by porque
si ustedes van y si buscan en internet, y fue algo que nos pasó ahora hay una convocatoria de pedido de equipamiento mayor y uno va, llama a los fabricantes, le pide presupuesto y le pide especificaciones de los equipos. Estamos averiguando por varios de estos equipos y los fabricantes, los equipos que les venden, dicen que pueden hacer de todo y que tienen un límite de sensibilidad espectacular y que la precisión es espectacular. Y cuando uno va a los libros de texto, como les va a pasar a ustedes, ve que hay diferencias entre las dos técnicas. Espectroscopía de absorción atómica es sensible, más sensible que emisión atómica. Emisión atómica permite análisis simultáneo, pero tiene un límite de sensibilidad menor, ¿sí? O sea, el límite de detección es más alto. Ahora, si ustedes, depende de dónde caigan en su búsqueda bibliográfica, van a ver charlas de gente que dice que espectroscopía de emisión atómica llega a las ppb y a las ppt, ¿sí? Bueno, esto es algo que está en discusión. Y es algo que está en discusión porque dado que cada fabricante tiene su patente para hacer el equipo, hay equipos que realmente llegan a eso y hay equipos que no. Por eso es que en la generalidad, absorción atómica tiene sus ventajas en cuanto a sensibilidad y emisión atómica tiene sus ventajas en cuanto a la selectividad, ¿sí? Y el análisis simultáneo de elementos. El análisis de las muestras son las mismas, las muestras tienen que tener las mismas condiciones que las que tiene un equipo de absorción atómica. Dentro de las espectroscopías de emisión tenemos la espectroscopía, tenemos la fotometría de llama, que usted ya vino en física. Tenemos la fluorescencia atómica. En este caso, la fluorescencia atómica es similar a fluorescencia molecular. Irradiamos a la muestra con una lámpara de alta energía. Esa muestra va a absorber energía y la va a emitir cuando se relaje, dando su espectro de emisión característico de fluorescencia. ¿Sí? Ya estamos hablando de un espectro distinto. La espectroscopía de emisión atómica puede ser también por excitación por llama o de un modo electrotérmico, por medio de calentar un tubo de grafito. Lo vamos a ver para lo que es absorción atómica. Ah, ustedes lo vieron en el TP ya. Bueno, ese mismo método de absorción atómica por grafito puede ser acoplado para emisión atómica. A su vez, también se pueden utilizar fuentes de plasma para excitar la muestra. El plasma son corrientes de argón sometidas a una alta temperatura y aplicaciones de pulsos de radiofrecuencias. En esa mezcla de alta temperatura y pulsos de radiofrecuencia se logra que el plasma, que es una disociación entre los átomos de argón y sus electrones, generen estados de alta energía en donde los átomos son más eficientemente atomizados. La energía en absorción atómica por medio de llama o en emisión atómica también, por medio de llama o el método electrotérmico, llegan a temperaturas que no superan los 3000 grados. En cambio, en plasma estamos hablando de 5000 a 10.000 kelvins, ¿sí? Estamos hablando de 5000, 10.000 grados. Por otro lado tenemos la fluorescencia de rayos X. Si irradiamos con rayos X, vamos a tener una fluorescencia en las transiciones típicas que estén a esas longitudes de onda. ¿Alguna duda? Bueno, tenemos la conocida fotometría de llama. La fotometría de llama es una técnica muy difundida en un montón de ambientes, es muy fácil, el equipamiento es muy barato. Tenemos un combustible, que es el metano, que se pone en una garrafa. Tenemos aire, que viene del ambiente, y se genera una llama. En esa llama nosotros logramos la atomización de elementos como sodio, calcio, magnesio y litio. Y lo que vamos a analizar es una sola línea de emisión. Un típico fotómetro de llama tiene un filtro muy básico, no tiene un monocromador, tiene un filtro para cada elemento que voy a medir. Y lo que mido es la emisión atómica. Es uno de los métodos, digamos,
hasta que se impusieron los electrodos ion selectivo para hacer análisis clínicos, era uno de los métodos de referencia para hacer iones de medio interno como el sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Alguna duda hasta acá de emisión atómica? Vamos a retomar más adelante con lo que es plasma. ¿No les queda ninguna duda de emisión? Por ahora, ¿no? Okay. Bueno, vamos a darle un poco más de profundidad a lo que es absorción atómica. Absorción atómica tenemos dos tipos. Esos dos tipos de absorción atómica, que son absorción atómica por atomización en llama y por atomización por el método electrotérmico, varían en la forma en la cual la muestra pasa a estado atómico. Ahora, la muestra, como yo les comenté, puede pasar por entrega de energía, pero sin embargo hay algunos elementos como el mercurio que ya se encuentra en estado atómico. La muestra, cuando voy a analizar el mercurio, no necesito llevarla ni entregar energía para que se volatilice ni esté en estado cero. Hay algunas otras muestras que son más difíciles de atomizar, como es el caso del selenio, el antimonio, el arsénico, que requieren la generación de un paso intermedio para poder llevar a estado atómico. Si bien el arsénico puede analizarse por el método electrotérmico, por ejemplo, esta previa separación, de las que vamos a hablar más adelante, permite eliminar interferencias. Los típicos pasos que sufre una muestra hasta llegar a la atomización devienen de la matriz que tiene la muestra. La muestra tiene típicamente una matriz que es líquida, y si no es líquida tenemos que llevarla a líquido. Entonces tenemos un halito en disolución. Si utilizamos absorción atómica de llama, vamos a generar un aerosol de nebulización, donde tenemos finas gotitas con el halito adentro. Una vez que la temperatura es la suficiente, el solvente de esas gotitas se evapora, lo que nos queda es un aerosol sólido gas, o sea, lo que nos queda son las sales o los óxidos de los elementos. O sea, si teníamos cloruro de sodio disuelto, lo vamos a tener en forma de sal. Si teníamos algún otro tipo de elemento, por ejemplo calcio, que forma rápidamente óxidos, entre la mezcla del ambiente oxidante y la temperatura puede formar óxido de calcio. Todo eso va a ser un sólido que está volatilizado. Si tenemos moléculas también van a estar en estado volátil. Pero llegado a un punto de temperatura, la energía va a ser tal que la forma en la cual el elemento va a ser más estable es en estado atómico. O sea, hay tanta energía que ya la energía de cohesión de las moléculas se sobrepasa y las uniones se rompen, sean uniones moleculares o sean uniones iónicas. Ahora, esa atomización, por más que estemos en un medio de alta energía, no es completamente estable, con lo cual tiene una cierta tasa de pasaje hacia ionización. Y tenemos iones atómicos. Esto es distinto a los iones moleculares. Los iones atómicos tienen las transiciones correspondientes al elemento aislado. O sea, tienen un espectro propio al átomo. No es lo mismo un átomo formando parte de una unión molecular, que tiene sus orbitales moleculares, que un átomo que tiene orbitales atómicos. El beneficio de los orbitales atómicos es el delta de transiciones que tienen. Es el ancho de banda que van a generar, el ancho de banda de absorción, que es mucho más acotado que un molecular. Si estamos hablando de atomización en llama, todos esos procesos suceden con un atomizador continuo. En el atomizador continuo van a suceder todos esos procesos hasta que el elemento llega a un punto en el cual se atomiza. Tenemos una solución líquida que por medio de una cánula que está por efecto
del vacío que produce el ingreso de oxidante y de combustible en el nebulizador es arrastrada, es succionada, se forman finas gotas de nebulización y cuando entra la llama se forman sales, átomos y se pueden formar óxidos o iones. Hay una altura óptima en donde esos átomos se forman. Entonces, yo voy a estar irradiando la muestra con su longitud de onda de absorción. Esto no es distinto a lo que pasa en molecular. Si yo tengo un triptofano que absorbe 280, yo lo voy a irradiar con 280 para que absorba. Entonces, si quiero medir zinc, voy a irradiarlo con 213.8. Ahora, ese zinc que absorbe a 213.8 es el zinc atómico, no el zinc que está como cloruro ni el zinc que está como óxido, ni siquiera el zinc atómico ionizado. O sea, de todas las especies posibles de zinc que hay en la muestra, solo el zinc atómico puede absorber esa longitud de onda. Con lo cual, yo tengo que calibrar el paso óptico a la altura de la llama en donde más eficiencia de atomización tengo. Cada vez que yo voy a calibrar mi equipo, no solo una curva de calibración de concentración, sino que pongo una muestra en estándar, hay succión y mido la absorbancia. Y lo que hago es chequear, si yo tengo la llama por acá, es chequear el alto. Si bien yo optimicé mi altura de llama, ahora voy a optimizar mi haz de luz, ¿sí? En donde tengo la mayor eficiencia de absorción. Donde tengo la mayor absorción, quiere decir que tengo mi mayor eficiencia de atomización, ¿sí? Hay un juego conjunto entre altura de llama, altura de paso óptico. En realidad, en un espectrómetro de llama lo que se regula es la altura de la llama. Pero quiero hacer una diferencia. La altura de llama puede ser vertical o puede ser por regulación de los gases. Los gases se regulan para que haya una temperatura óptima y la zona intermedia sea la mayor posible, que es la zona en donde se va a producir la atomización. Entonces, yo regulo por medio de los gases la altura y la zona intermedia, y por medio de un simple lacito regulo la altura de la llama, verticalmente, sin moverla de su relación de gases, ¿sí? Entonces, tengo mi lámpara, voy moviendo la llama hasta que obtengo la máxima absorción. Cuando tengo la máxima absorción, freno y ahí realizo todas mis determinaciones experimentales. Bueno. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Típicamente en llama voy a tener un perfil de este tipo. En llama en realidad lo que se observa es el display de absorción final, de absorción estabilizada. O sea, yo voy a tener un display con un numerito, 0,1, 0,2, 0,3 de absorbancia. Como yo estoy poniendo una cánula que está tomando en flujo continuo, al principio, cuando yo ni bien puse la muestra, no tengo la máxima señal de absorción. Pero cuando el flujo es continuo y es constante, y la entrada de muestras se hace en una tasa reproducible, eso genera un plató, que es donde yo voy a medir. Después que se acaba la muestra, esto cae, ¿sí? O sea que lo que yo voy a medir es el plató. Por más que estemos viendo esta distribución de pico. Lo que a mí me importa en este caso es la altura. O sea que lo que voy a ver es la medida puntual de absorción. No mido la curva. Les digo esto para después compararlo con el método electrotérmico. ¿Alguna duda? Suponete que vos estás en un espectrómetro UV visible. Vos lo tenés midiendo todo el tiempo. Cuando vos pones la cuba, en el paso óptico, la cuba va entrando y vos vas viendo que el display está diciendo 0,1, 0,2, 0,3 de absorbancia, va aumentando. Cuando vos pusiste la cuba y quedó estática y no hay variación de la muestra, el display se frena, 0,352 y queda ahí estática, ¿sí? Si vos la sacás de nuevo, va a volver a caer la absorbancia, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Vos ponés el tubo, hay succión, la muestra se chupa, llega la llama
y si está llegando a una tasa constante, tenemos un plató. Ni bien vos retiraste el tubo, se acabó la muestra, la absorbancia cae. ¿Sí? En este caso no estamos analizando esto. ¿Sí? Lo que nos importa es esto. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en física tienen un equipo de absorción atómica que tiene un display. O sea, solo con el display es como un UV visible. Ustedes con el display tienen la medida de absorción atómica. ¿Sí? Es distinto al equipo que vieron ustedes en el TP. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Como le comentaba, la llama tiene sectores inferior, medio y superior. Y acá lo llamamos medio, inferior, medio y superior porque van a ver que en literatura aparece con varios nombres. El lugar interconal, intersticial, tiene distintos nombres. Pero lo importante es que hay una llama, hay un lugar inferior donde la temperatura no es tan alta como la que se necesita. Hay un lugar superior donde hay más temperatura, pero hay mucha mezcla con el oxígeno del aire, con lo cual hay más tasa de oxidación. Y hay un sector medio en donde hay una eficiencia de atomización superior. La llama se consigue con mezclas de un combustible y un oxidante. Los combustibles típicos son gas natural, hidrógeno, acetileno. El oxidante es aire, oxígeno u óxido nitroso. Ahora, dependiendo del elemento que nosotros queramos medir, nosotros vamos a necesitar una mezcla particular de estos gases. Porque cada elemento tiene una temperatura óptima de atomización. Quizás la mezcla gas natural-aire alcanza para medir elementos bastante volátiles como pueden ser el arsénico o el cadmio, pero no para medir el cromo y el aluminio. Entonces utilizamos acetileno óxido nitroso. Esto hace que en mi laboratorio de absorción atómica, si yo quiero medir cromo, aluminio, cadmio y demás, necesite tener una batería de tubos disponibles para las mezclas de temperaturas. Si bien hay alguna combinación de tubos para tener la menor cantidad de tubos posibles en el laboratorio, un laboratorio completo tiene muchos tubos. El inconveniente de los tubos es que son peligrosos. Tenemos oxidantes y tenemos combustibles. ¿Sí? No es nada que uno quiera tener cerca ni andar manipulando constantemente. ¿Mm? Pero bueno, son cuestiones. ¿Alguna duda? Por otro lado, en absorción atómica tenemos atomizadores discretos. El atomizador discreto lo que hace es no generar una atomización continua, sino genera una atomización controlada. El atomizador discreto es el atomizador de horno de grafito por el método electrotérmico, o también lo van a encontrar como GFAAS, que quiere decir horno de grafito, Graphite Furnace. ¿Sí? Cualquiera de las técnicas significa lo mismo. ETAS y GFAAS significan las dos horno de grafito. ¿Sí? El método electrotérmico. En el método electrotérmico tenemos un tubo de grafito pirolítico o no pirolítico, que es un semiconductor. Ahora, si yo en un material semiconductor aplico un delta B, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo? Yo aplico un delta B, se genera corriente, ¿sí? Ahora, delta B es igual a I, ¿por qué? Bien. Si mi material es cobre, si mi tubo es de cobre, ¿el R es alto o es bajo? Bajo. ¿Sí? Ahora, eso es grafito. Los cables de las casas de electricidad, ¿tienen grafito? No, porque no es buen conductor. ¿Sí? Por ende, el R, si bien no es altísimo, no es madera, el R es alto. Si tengo un alto si tengo un alto R y yo aumento el delta B,
el I va a caer, ¿sí? Pero si yo sigo aumentando el delta B para mantener un I particular, lo que voy a generar en el sistema es un efecto de disipación de la energía. ¿Cómo se llama ese efecto? El efecto Joule. Por efecto Joule genero temperatura controlada. Entonces, variando un delta B, que es algo que eléctricamente se puede hacer de una manera muy eficiente, puedo controlar la temperatura del sistema, y lo puedo hacer incluso en ciclos por etapas. Esas etapas son típicamente una etapa de secado, que se hace a temperaturas entre 200 y 400 grados. Eso se hace porque la muestra viene de líquidos. Yo puedo tener agua, puedo tener una mezcla mineralizada, puedo tener un solvente orgánico. La cuestión es que en esta etapa la muestra se seca, o sea que solo me queda en cenizas. Solo me queda en materia sólida. En la segunda etapa, la etapa de cenizas, llevo la temperatura a un nivel de 800 a 1200 grados. A 800, 1200 grados, la temperatura es suficiente como para pirrolizar los compuestos orgánicos. Entonces, lo único que me queda después de esta etapa son las sales, los óxidos, todo lo que se conoce como cenizas. O sea, me quedan solo elementos inorgánicos o algunos óxidos carbonados. Bien. En la etapa de cenizas, toda la materia orgánica se pierde como dióxido de carbono, óxido nitroso y agua, vapor de agua. Ahora, si en la etapa de cenizas yo tengo una temperatura en la cual mi elemento pueda llegar a volatilizarse, mi elemento se va a perder en esta etapa. Por ejemplo, nos pasaba en una época que el equipo de la cátedra venía con una temperatura de atomización para cadmio de 1200 grados, porque el cadmio es volátil. Pero nosotros teníamos una muestra que tenía cierto porcentaje de materia orgánica, con lo cual nosotros queríamos hacer una temperatura de cenizas eficiente. Queríamos llevar la temperatura a 900 grados y dejar esta etapa por varios segundos, 15 segundos. ¿Qué pasaba? Nosotros poníamos un estándar con la temperatura corta de cenizas y veíamos un pico hermoso. Cuando poníamos la muestra no veíamos pico. Dopábamos la muestra, o sea, poníamos cadmio a propósito en la muestra, y con la temperatura de cenizas altas no veíamos nada. ¿Sí? La cuestión es que el cadmio se nos estaba perdiendo en esta etapa. Eso puede ser algo malo con nuestro caso, o puede ser algo bueno. Porque yo puedo utilizar esta etapa para eliminar interferentes. Llegado el caso que tenga interferentes que me absorban cerca de la longitud de onda de absorción de la muestra, o que dispersen la luz cerca de la longitud de onda de la muestra, yo puedo llegar a eliminarlas en esta etapa. Eso típicamente es una sustancia aromática. Una sustancia aromática molecular, si yo mido plomo, que absorbe 283.2, un triptofano, que absorbe 280, nos va a dar una interferencia. ¿Sí? Si bien las interferencias por solapamiento espectral en absorción atómica son muy bajas, pueden llegar a darse, y se dan sobre todo si esta rampa está mal hecha. En nuestro caso estaba tan mal hecha que perdimos la muestra, pero si nosotros hubiéramos bajado la temperatura de cenizas a 600 grados, quizás nos hubiera quedado parte de la materia orgánica y hubiéramos tenido interferencia por materia orgánica volatilizada. ¿Sí? Entonces todos estos pasos se pueden ir regulando en temperatura y en tiempo. Y en cada paso tengo que ir controlando no perder lo que yo quiero. Perder lo que yo quiero perder y no perder lo que yo no quiero perder. En ese caso terminamos resolviendo la situación, por algo que les voy a comentar más adelante, que es utilizando un modificador de matriz que estabiliza térmicamente al analito.
Como estas dos etapas están muy cercanas y el analito es muy volátil, lo que logramos hacer es que la temperatura de atomización se elevara. Ya les voy a comentar más adelante cómo. La cuestión a veces es que no solo nuestro elemento es volátil, sino que las mezclas del elemento, como el caso del cadmio, que cuando se mezcla con cloruro es volátil, esas mezclas hacen que el analito también se vaya. El analito puede irse más rápido del horno por volatilización o quedar retenido indefinidamente en el horno por estabilización. Son dos cosas que tenemos que controlar de nuestra matriz. En el caso de la medición de cadmio en el agua de mar, donde tenemos alto contenido de cloruro, el cloruro de cadmio es volátil. Sí, increíblemente esa sal es volátil. Y se va a una temperatura de 900 grados. O sea, se va, me refiero, se volatiliza y se va del horno. Con lo cual hay que tratar a la muestra. Lo mismo pasa con el mercurio. El mercurio es tan volátil que yo no puedo interponer ninguna de estas etapas al análisis. Necesito un método especial. Necesito tener confinado el mercurio en un recipiente y que se generen vapores fríos. Después les voy a comentar. En cada una de estas etapas, ayudado al secado y a las cenizas, voy a tener un gas. Por dentro del horno de grafito va a pasar el gas de limpieza, el gas interno, que me va a barrer los solventes y los gases en esta etapa. Durante la etapa de atomización, yo voy a cortar el flujo de este gas interno para que no me elimine la muestra que se está volatilizando. En la etapa de atomización, yo tengo una muestra que cuando se alcanza cierta temperatura va a empezar a volatilizarse, atomizada, ¿sí? Y después va a caer porque la energía térmica que tiene ese átomo es tal que se va a difundir hacia las paredes del horno y hacia el exterior del horno de grafito. Fíjense que el horno de grafito es un tubo abierto, es un cilindro que tiene dos extremos abiertos que sirven como paso óptico. Por eso es que yo necesito que en esta etapa el gas interno se corte. Ustedes vieron en el seminario que el horno de grafito tiene un gas externo que evita que el oxígeno haga combustionar al horno de grafito, ¿sí? O sea, si a esa temperatura el oxígeno ambiente interacciona con la parte externa del horno de grafito, lo que se va a producir es dióxido de carbono, con lo cual el horno de grafito se consumiría automáticamente. El gas externo no sirve para eso. El gas interno está para eliminar los solventes y los productos de pirrólisis de la etapa de cenizas. En la etapa de medición tenemos que cortarlo. Nos pasaba en la cátedra cuando vino el equipo, al principio que instalamos el equipo, nos dijeron que regulemos el flujo a un flujo bajo para que no consumiera tanto argón, para que sea más barato. ¿Qué pasó? Consumían tan poco argón que los hornos se los prendían fuego, literalmente. O sea, sigan consumiendo, se prendía fuego, poquito fueguito, digamos, y sigan consumiendo, sigan poniendo cada vez como si fuera carbón, ¿sí? Como parecía carbón vegetal. Y gastábamos horno. ¿Qué pasa? El argón, el tubo de argón en este momento el tubo entero está a 600 pesos, ¿sí? El tubo de grafito está a 1500. Con lo cual, el tubo de argón nos sirve varios meses, el horno de grafito se consume más rápido, el gasto que estamos haciendo era preferible gastar más argón que horno, ¿sí? Con lo cual, esto se salvó aumentando el flujo externo que corría por el horno. ¿Alguna duda de esto? Sí. O sea que solo es para ver si está no, pero no para modificarlo. Si vos llegás a tener ese problema, lo que tenés que hacer es modificar la matriz. O cambiar tu etapa de cenizas a temperaturas más bajas o hacer una digestión ácida más eficiente. Las muestras, por lo general,
cuando uno tiene muestras de tejido, lo que hace es, sea tejido de persona, digamos, tejido animal o tejido vegetal, lo que hace es ponerlo a mineralizar antes. Para destruir, en la mineralización vos ponés típicamente una reacción 9:1 de ácido nítrico, agua oxigenada, y lo que haces es que toda la materia orgánica pase a dióxido de carbono y óxido nitroso, ¿sí? En un recipiente cerrado o en un recipiente abierto y ventilado, eso pasa todo a dióxido de carbono y óxido nitroso, y a vos solo te quedan las sales. Y como estás poniendo nítrico en alta cantidad, te queda el nitrato como contraión. Entonces tenés todo tu elemento está homogeneizado como sal de nitrato. Con lo cual lográs algo muy homogéneo, ya te eliminaste toda la interferencia orgánica y podés medirlo sin ningún tipo de interferencia. ¿Sí? El método es cuantitativo. De hecho, si vos, digamos, en el ejemplo que yo di antes, en el cual perdíamos parte del elemento, la técnica no estaba puesta a punto, estaba mal hecha, ¿sí? Es lo mismo que si en HPLC vos tenés dos picos que te salen, vos ves a tus picos, pero están solapados. No puedes usarlo como algo cuantitativo. Vos sabés, puedes usarlo cualitativo, decís, bueno, está ahí el pico de mi analito, pero yo no puedo cuantificarlo, porque está solapado con otro pico. ¿Qué le pasa? A la técnica hay que ponerla a punto, hay que replantearla, ¿sí? Hay que buscar una resolución de línea de base, ¿sí? O sea, no es problema de absorción atómica, es problema mío. Bueno, estos tubos de grafitos pueden ser de varios tipos. Los dos tipos más clásicos son los convencionales o no pirolíticos o los pirolíticos. Los no pirolíticos tienen grafito común y los pirolíticos tienen grafito común, pero se los hace pasar por una atmósfera de metano que hace que el metano se deposite pirrolizándose en los poros. Lo que se hace es que se tapiza los poros. Eso es muy útil porque algunos elementos forman carburos. La formación de carburos en el horno de grafito no pirolítico hace que el pico se ensanche o que nunca se llegue a atomizar o que se necesite mucha energía para que se atomice. Esto hace que la superficie sea mucho más homogénea y el analito esté puesto prácticamente en una superficie lisa. Típicamente con los disparos esa superficie lisa se va percudiendo y se van generando poros. Entonces la muestra deja de tener el mismo perfil. Absorción atómica por horno de grafito es una técnica que no tiene una reproducibilidad constante a lo largo de toda la vida útil del tubo de grafito que se usa. El tubo de grafito dura más o menos 400 disparos. No es el mismo pico que voy a tener en el disparo 1 que en el disparo 350. En el disparo 1 tengo una superficie completamente lisa y en el 350, cuando yo pongo la gota, ya tengo una penetración, tengo una lixiviación de la muestra por los poros. Con lo cual, esa gota que me dejaba mi analito sobre la superficie y que se volatilizaba y atomizaba homogéneamente, cuando yo tengo que desorberla del interior del horno de grafito, me va a generar un perfil mucho más ancho de atomización, ¿sí? Con lo cual, yo si tengo una situación de muestreo de muchísimo número de muestras, lo que tengo que hacer es ir intercalando estándares, ¿sí? Controles de calidad cada tantos disparos. Eso no pasa en llama. En llama no tengo variación de la llama. Con lo cual la muestra es reproducible durante todas las etapas. Pero la diferencia que tiene horno de grafito con llama es la sensibilidad. En la llama, el tiempo de residencia del átomo es muy corto. Esto hace que el tiempo de residencia de un átomo es menor a los segundos. Esto hace que la precisión de llama sea baja. Con lo cual, para salvar el problema de precisión, lo que yo necesito es aumentar el límite de detección. O sea, si yo inyecto en llama 100 ppb,
yo voy a hacer una inyección de 100 ppb, otra inyección de 110 ppb, o sea, es lo que voy a tener como retorno, ¿no? La medición. 100 ppb, 110 ppb, 99 ppb, 95, voy a tener una dispersión muy grande de los resultados. En cambio, en horno de grafito, como el tiempo de residencia de los átomos en el paso óptico es elevado, del orden de los segundos, o del segundo, la precisión es mucho mayor. Entonces, yo voy a poder bajar el nivel de detección. En llama voy a tener que levantarlo, porque si yo tengo una variación de 100, 110, 90, una variación de un 10%, si yo llevo esa variación del 10% en 100 ppb a 1 ppb o a 10 ppb, hago que esa variación, que era del 0,01 ppb, perdón, 0,01 ppm, a 10 ppm le sea insignificante. ¿Sí? O sea, aumento la precisión, aumentando la cantidad de muestra que estoy poniendo. Por eso llama trabaja desde las 100 ppb en el mejor de los casos hasta 10 ppm. Más comodidad en el rango de ppm. Mientras que horno grafito hay elementos que se miden desde las 10 ppb hasta las 100 ppb, o incluso elementos como el caso del cadmio, que se miden desde 0,1 ppb, o sea en el orden de las ppt, hasta unas 10 ppb. Una de las contras de la asociación atómica de horno grafito es que el rango lineal es muy corto. Este tiempo de residencia en el paso óptico hace que el analito, y que se necesite tan poca muestra, hace que el analito no tenga un rango lineal en la ley de Lambert-Beer muy largo. Típicamente tiene un orden de magnitud. O sea, hago de 1 a 10 ppb, o de 10 a 100 ppb. No puedo hacer de 1 a 100 ppb, ¿sí? O de 0,1 a 50. ¿Sí? Típicamente algo que se ve en 0,1 termina su linealidad en 1 ppb. Algo que se ve en 1 termina su linealidad en 10 ppb. Mientras que llama, la linealidad es mucho más larga, mucho más extensa. ¿Alguna duda? ¿Sí comentaron? Acá me salí por la tangente y no les comenté el último tipo de horno, de tubo. Se llaman tubo de grafito. Uno por jerga le dice horno de grafito, sí, pero estoy hablando del tubo de grafito, sí, este tubo. Hay otro tipo de tubo de grafito que es el tubo de grafito con plataforma. Es un tubo de grafito como los otros, pero viene adentro con una plataforma también de grafito que puede ser cóncava o puede ser plana. La idea de esto es que esta segunda superficie de grafito haga que la transferencia de temperatura hacia la muestra sea más homogénea. Si la muestra está en la superficie inferior depositada del tubo de grafito, la temperatura va a ir heterogéneamente llegando a la muestra dependiendo cómo se vaya difundiendo por ese tubo. En cambio, si la tenemos en una plataforma en el centro de ese tubo de grafito, la temperatura llega de manera más homogénea. Lo que se logra es un perfil de atomización más gaussiano. Esa curva que les mostré antes, que era así, es ideal en absorción atómica. La dan elementos en determinadas condiciones. En el TP no me acuerdo qué tipo de curva tiene. ¿Tenían algo así? ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda cómo era la curva del TP? ¿Qué era? ¿Qué midieron el TP? ¿Plomo? ¿Este año qué midieron? ¿Plomo, níquel, cadmio? ¿Plomo? Sí, el plomo da típicamente un pico mucho más así. Incluso puede llegar a dar una cosa más así. ¿Sí? Y el arsénico incluso, no solo por una mala técnica nuestra, sino por lo que se ve también en internet, si buscan en los libros y demás, el pico que da es algo así. ¿Sí?
O sea, los perfiles de atomización pueden variar mucho de un analito a otro. Lo importante es que sea reproducible la técnica. No importa la forma, importa la reproducibilidad. ¿Alguna duda? Como les comentaba, la forma en la cual uno entrega energía al tubo de grafito es muy importante para la reproducibilidad y para la homogeneidad de atomización. Hay dos técnicas, una es la longitudinal, en la cual el horno de grafito se aplica un delta V entre sus extremos, entonces la temperatura va creciendo hacia el centro, y el transversal. En el transversal el tubo de grafito está de esta manera y el delta V se aplica así. Eso hace que, digamos, si bien obviamente va desde las paredes hacia el centro, el trayecto que hay, o sea el gradiente de temperaturas que se genera es mucho más acotado. Con lo cual hay una atomización más homogénea. ¿Alguna duda? Bien. Interferencias. Las interferencias espectrales en absorción atómica, para que sean realmente interferencias espectrales, tienen que darse por lambdas con diferencia de absorción menores a 0,01 nanómetro. ¿Alguien sabe por qué? Yo sé que lo vieron en seminario, o sea, ya lo tenéis que tener fresco, y algunos lo vieron hace poco. Pero la idea es que refresquemos la cuestión. ¿Por qué tiene que haber ese semejante solapamiento? O sea, si yo estoy en un orbital atómico y tengo el triptofano, la fenilalanina y algún otro aminoácido aromático, cualquier aromático, voy a tener, si esto es 280 nanómetros, tengo un pico acá, el otro acá, ¿sí? Este capaz que es el triptofano, la fenilalanina, no me acuerdo, la tirosina, por ejemplo, ese sí me acuerdo. ¿Sí? Tenemos solapamientos, tenemos un máximo en 279 y este es 281, tenemos un solapamiento que no los podemos resolver. ¿Sí? Pero si yo tengo una absorción atómica 279, y 281, tengo dos líneas de absorción discretas, donde no se solapan. ¿Por qué es eso? ¿Pero por qué característica de los niveles energéticos? No, ¿por qué característica de los niveles energéticos es que esto es así y esto es así? Bien, ahí ya nos vamos acercando. En la molécula, el orbital que me da esta absorción es un orbital molecular entre dos núcleos atómicos, ¿sí? Esos dos núcleos atómicos tienen núcleos con momentos magnéticos como mínimo. Cualquier alteración, variación en los momentos magnéticos de los núcleos puede llegar a interferir o influir en los orbitales moleculares. Eso hace que el delta de subniveles energéticos en los orbitales moleculares sea amplio, ¿sí? Ahora, si a eso le sumamos que un orbital electrónico puede estar involucrado en una vibración, la degeneración de ese orbital y de sus subniveles es mucho mayor. O sea, ¿qué voy con esto? A que yo planteo que tengo una unión electrónica. Tengo un nivel basal, menor energía, y un nivel de mayor energía. ¿Sí?
Si tomo en cuenta todos estos fenómenos que hablamos, sumados a las colisiones que puede tener un elemento, a la absorción de energía térmica, todo lo que, y a los movimientos de rotación y demás que puede tener una molécula, este nivel tiene un montón de subniveles y este nivel tiene un montón de subniveles. ¿Sí? Eso hace que las probabilidades del electrón que está acá, o acá, o acá, o acá, en cada uno de esos niveles energéticos, de absorber energía, sean todas estas. ¿Sí? Y a su vez el que está acá también tiene todas estas posibilidades de absorber energía. Esto hace que tenga, lo hago bien chancho porque esto es así, tengo un montón de delta E entre esos niveles, ¿sí? Todo eso, cada delta E es igual a un H por nu, es igual a un H por la velocidad de luz en el vacío sobre el lambda. Entonces, si tengo múltiples delta E, tengo múltiples lambda. El que tiene mayor probabilidad es el que está en el centro, pero los otros tienen su probabilidad propia. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos ese electrón que está en unión sigma, rompemos la unión y lo dejamos en su orbital original 2s de su núcleo de carbono, ese orbital atómico, en estado gaseoso e idealmente sin colisionar con nadie, va a tener una degeneración de niveles energéticos mucho menor. Con lo cual, el delta E que vamos a tener es de un solo tipo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿ustedes se creen que hay un solo tipo de transición? ¿Por qué no hay un solo tipo de transición? Porque esto es lo mismo que planteamos para las otras técnicas. O sea, esto es ideal. Estamos muy lejos de la idealidad. ¿Sí? Y en nuestro país todavía más. No. Hay... esto sería idealmente, ocurrir de esta manera. Sin embargo, en la práctica, cuando nosotros tenemos un equipo que está montado en el tercer piso de nuestra facultad, atomizando un elemento, sufre de un montón de factores que, si bien no alcanzan a tener este efecto, van a interferir. Uno, el que produce mayor ensanchamiento del ancho de banda en absorción atómica, o sea que esto no sea una línea discreta, sino que tenga unas pequeñas patitas lorentzianas, es la temperatura, ese gradiente de temperatura que hay, es que les comentaba antes. No es exactamente la misma temperatura que tiene un átomo que se volatilizó en el primer microsegundo que la temperatura que tiene cuando llega al centro del tubo, que el otro átomo que está recién volatilizándose y está en otra parte del tubo. ¿Sí? Eso hace que haya una pequeña distribución de estados energéticos. Es muy pequeña y está muy junta, pero alcanza para dar un cierto ancho de banda. Ese ancho de banda está en el orden de los 10 picómetros. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, sumado a ese efecto, se los comento anecdóticamente, está el efecto Doppler, que como los átomos se están moviendo también en el espacio tridimensional y la longitud de onda que viene de la fuente los alcanza a distinto tiempo, alejándose o acercándose de la fuente, eso hace que sus
líneas de resonancia no sean exactamente las mismas y contribuye también al ensanchamiento de la banda de absorción, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso. Porque en realidad, a los efectos experimentales, este fenómeno que produce este ancho de banda alcanza y sobra para que absorción atómica y emisión atómica sean de las técnicas más selectivas que hay dentro de los métodos instrumentales. Son las técnicas que menos interferencias tienen, menos interferencias reales, o sea, por solapamiento de respuesta. Vamos a ver cuáles son las interferencias que tienen. Pero interferencias espectrales no hay. O sea, el cadmio que absorbe 228.802 está prácticamente aislado de cualquier otro núcleo que esté... me quedé en RMN. De cualquier otro átomo que esté también volatilizado y atomizado en la cámara de atomización. ¿Se entiende? Con esto de selectividad tengan cuidado. Y acá me freno para que me escuchen. El tema de la selectividad de absorción atómica no se alcanza solo por esto. Esto es la gran herramienta. Pero después vamos a ver cómo por la configuración final del equipo es la que se alcanza esta selectividad. Porque yo, en una muestra que tiene cromo, plomo, agua, sangre, cualquier otra cosa, yo puedo medir absolutamente y sin ningún tipo de interferencia al plomo. ¿Sí? La muestra tiene todo, no la aislé, no hice ningún tipo de procesamiento. Pero sin embargo puedo medir solo al plomo. Vamos a ver cómo se llega a eso. ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Las interferencias espectrales también puede ser por solapamiento de no absorción, sino por dispersión. O sea, supóngase que yo tengo agua de mar. Yo tomé el agua de mar, de hecho esto pasó realmente. Yo fui a Mar del Plata, tomé agua de mar, la fuimos a inyectar, yo no filtré. El background que tiene eso, el agua de mar, es infernal. O sea, no la pueden medir así nomás. ¿Qué pasa? Muestras que tienen mucho contenido en sal, luego de las cenizas generan pequeñas partículas de polvo. Esas pequeñas partículas de polvo, con tanta temperatura y todo el sistema con mucha energía, se desprenden de la superficie del tubo de grafito y pasan a interponerse en el paso óptico. ¿Sí? Y por dispersión difractan el haz de luz incidente. ¿Vieron? O sea, típicamente es... mira. ¿Ven eso? ¿Sí? Bueno, si estuviéramos usando una energía mucho menor de la salida del cañón, veríamos que esta imagen reduce en intensidad, ¿sí? Se pondría más opaca. Eso es porque todas las partículas de polvo dispersaron la luz. Esas partículas de polvo no tenían no fueron capaces de absorber esa energía, la energía del cañón. Simplemente lo dispersaron. Hay un efecto que se conoce como efecto Rayleigh, que por interacción de la longitud de onda con el tamaño de la partícula se produce dispersión. O sea, si el tamaño de la longitud de onda tiene el mismo tamaño de partícula, hay interacción y se produce dispersión. O sea, el ángulo de incidencia varía del ángulo final. Bueno, ¿se entiende? Bien. Estas interferencias espectrales se corrigen con la corrección de la doble línea o corrección de lámpara de deuterio. Bueno, sí, se pueden corregir utilizando doble línea, eso no vamos a hablar, o sea, utilizando dos líneas del mismo analito. No lo vamos a explicar porque no se usa prácticamente, pero básicamente consiste en que yo utilice dos líneas del mismo analito y las analice por separado. La interferencia que tengo, con muy baja probabilidad, va a absorber exactamente la misma cantidad en estas dos líneas, ¿sí? En estas dos longitudes de onda.
El tipo de corrección más difundido es la corrección con lámpara de deuterio, que es la que vieron en el TP, pero también está el efecto Zeeman y la corrección por autoinversión. Ya vamos a llegar. Dentro de lo que son interferencias químicas tenemos compuestos que tienen baja volatilidad o alta, lo cual también puede perjudicar. O sea, hay elementos que son más atomizables o menos atomizables. Como les comentaba, el cadmio. El cadmio puede ser muy volátil, lo perdemos antes, o sustancias que son muy estables, como el aluminio, nunca se llegan a atomizar porque nuestro sistema no tiene la energía suficiente, no le puede entregar la energía suficiente para que se atomice. Podemos tener interferencias por disociación o asociación. Esto es cuando ya consideramos que nuestro analito va a estar interaccionando en forma de óxido o en forma de sal. Esa sal puede romperse para liberar al analito a distintas energías. Eso lo tengo que tener en cuenta. Y a su vez, puedo tener una mayor eficiencia de ionización, lo cual me va a disminuir la cantidad de átomos que se generan en mi sistema. Bien, esto es lo que les comenté antes. Y ahora pasamos a las lámparas, a las fuentes. Hasta ahora no hablamos de las fuentes. Las fuentes en absorción atómica más difundidas son las lámparas de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco consiste en un ánodo que está sumergido junto a un cátodo en un recipiente de vidrio que tiene neón o argón a baja presión. Ese argón o ese neón va a estar volatilizado en este sector, o en todo en realidad, y cuando se aplique el delta B necesario para que se ionice, va a adquirir una carga positiva que lo va a acelerar contra el cátodo, que es el polo negativo. En el cátodo, el metal que yo quiero medir va a estar depositado y por medio de transferencia de energía va a pasar de su estado iónico, metálico, óxido, como esté depositado, va a pasar a un estado gaseoso, atómico y excitado. O sea, se desorbe la superficie del cátodo, o sea, pasa a estado gaseoso, se atomiza y encima le sobra energía para que cuando se relaje emita. Si la atomización fue eficiente, la emisión que va a producir es el espectro de emisión atómico. O sea, si yo tengo cadmio acá, lo que voy a generar es una línea de emisión de 228.802. Eso sumado a otras líneas de emisión. El cadmio no tiene un solo nivel, no tiene un solo orbital atómico, tiene varias líneas, tiene varias capas, ¿sí? Con lo cual se generan varias líneas de emisión. De esas líneas de emisión yo voy a elegir una, la más estable, la más sensible, la que menos interferencias tenga, la que mejor pueda corregir interferencias, ¿sí? Esa línea primaria va a ser elegida en función de todos esos parámetros. Dado que muchos de los elementos se miden al UV, o sea, tienen líneas de emisión al UV, por ejemplo el cadmio, 228, esta ventana tiene que ser de cuarzo. ¿Alguna duda con la lámpara de cátodo hueco? Bien. Entonces, yo estoy generando desde la fuente mi segundo parámetro de selectividad. Yo no estoy utilizando una lámpara de tungsteno o una lámpara de deuterio que irradian un espectro continuo. Estoy irradiando con una longitud de onda específica. Si yo quiero medir cadmio, voy a utilizar una lámpara de cátodo hueco de cadmio. Obviamente voy a tener que tener una lámpara de cátodo hueco de cadmio. Esto hace que necesite, para medir varios elementos, varias lámparas. Por ejemplo, en el laboratorio podemos medir cerca de 10 elementos, tenemos 10 lámparas, ¿sí? Hay lámparas de cátodo hueco multielemento, pero estas tienen un mucho mayor rendimiento, tienen mayor vida útil y mayor sensibilidad, por mayor intensidad específica a cada elemento. El factor de selectividad que se genera por esta irradiación es porque si yo tengo
Por ejemplo, supongamos que esta lámpara es de plomo, que irradia 283.2. Estoy irradiando 283.2. Mi plomo va a poder absorber esa radiación, pero otro elemento que está cerca, que es el zinc, si no me equivoco, no va a poder absorber, porque no estoy usando una lámpara de deuterio que irradia desde 170 hasta 380, ¿sí? No estoy irradiando con una longitud de onda que el plomo pueda ser capaz de absorber, perdón, que el zinc la pueda absorber, solo va a poder ser absorbida por el plomo. ¿Se entiende? Bien. El segundo tipo de lámpara es la lámpara de descarga sin electrodo. O sea, no tenemos un electrodo de cátodo hueco. Tenemos una amalgama que por medio de radiofrecuencias en esa amalgama y en ese bulbo vamos a generar el mismo efecto que la lámpara de cátodo hueco. La diferencia de estas dos lámparas es que esta genera más intensidad. Con lo cual en algunos casos, pero solo en algunos casos y dependiendo del elemento, podemos llegar a tener más sensibilidad. Pero a su vez tiene una vida media mucho más corta. Siempre que apliquemos mayor corriente, la vida media de la lámpara cae, con lo cual va a ser más caro. Esta lámpara está desarrollada para unos cuantos elementos, no está desarrollada para la mayoría de los elementos como la de cátodo hueco. Yo les comenté recién que ustedes necesitan en el laboratorio varias lámparas para medir cada elemento. Esto es real ahora para la mayoría de los laboratorios, pero hace poco, a una cosa de 5 años, se llegó a comercializar, o sea, se está comercializando, o sea, se llegó a que sea económicamente viable y que sea, digamos, reproducible para poder venderlo, lo que se conoce como lámpara de arco corto de xenón. La lámpara de arco corto de xenón tiene un gas xenón, 2 electrodos, entre los cuales se aplica un delta B de radiofrecuencia, que dependiendo de esa radiofrecuencia del delta B que se aplique, va a generar muchas líneas de emisión en simultáneo. O sea, va a generar un pequeño espectro de emisión en simultáneo y con la misma energía. Eso hace que, si yo necesito medir plomo, seteo las condiciones para que la lámpara de arco corto de xenón emita 283.2 o, si quiero medir cadmio, emita 228.8. ¿Sí? O sea, con una lámpara resuelvo todo. Incluso esta lámpara es tan buena que puede llegar a irradiar con un pequeño espectro que barra 5 a 10 nanómetros de ancho. Eso, como vimos antes, pierde la ventaja de la lámpara de cátodo hueco, que tiene una línea discreta. Pero esa resolución, esa selectividad, se va a volver a ganar por el medio del sistema de detección. Lo vamos a ver más adelante. Básicamente esta lámpara soluciona el problema de tener muchas lámparas y lo que viene después, el arreglo instrumental que viene después, va a solucionar lo que se pierde en selectividad. Bien. ¿Qué nos queda? Interferencias. Bueno. ¿Eso ya son 1:30? Sí, segundo y cosa. Ah, ok. Bueno. Bueno, lo que nos queda, acá vamos a cortar. Lo que nos queda para la próxima clase es ver cómo se eliminan las interferencias. Nos queda ICP y nos queda el cierre global, digamos, ¿sí? Eso es todo.